Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Título 2, Sistema Nacional de Control. Capítulo 3, Órganos del Sistema. Artículo 20, Sociedades de Auditoría. Las sociedades de auditoría son parte del Sistema Nacional de Control cuando son designadas por la Contraloría General y contratadas durante un periodo determinado para realizar en las entidades servicios de auditoría económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente y otros. Para efectos de esta ley, son personas jurídicas. Es la figura jurídica de las sociedades de auditoría dotada de derechos y obligaciones que persigue un fin social con fines de lucro. Calificadas, las sociedades de auditoría deben de cumplir con todos los requisitos solicitados y gozar de una trayectoria profesional óptima. Independientes, las sociedades de auditoría no deben de guardar relación de dependencia con otra persona jurídica, una institución, organización o empresa. Tienen independencia política y no dependen de una autoridad o entidad pública o privada. En la realización de la labor de control posterior externo, es el realizado por las sociedades de auditoría, se nutre de resultados de los sistemas, procesos, actividades y acciones de las operaciones ya realizadas en la entidad pública que son sujetas a control para comparar con parámetros preestablecidos. El control posterior externo es independiente, competente e imparcial. Designadas previo concurso público de méritos. Es el proceso público al cual aplican las sociedades de auditoría para acceder a formar parte del Sistema Nacional de Control, en el cual la Contraloría está obligada a publicar la información relacionada. Las distintas sociedades de auditoría compiten entre ellas para conseguir realizar los servicios anunciados. Sus resultados son de acuerdo a los méritos evaluados. Contratadas por la Contraloría General de la República. La Contraloría General toma los servicios profesionales de las sociedades de auditoría para realizar el control gubernamental en las entidades públicas mediante contrato. Para examinar actividades, es someter a un análisis de control a las entidades respecto de las acciones de la función gubernamental, evaluando la eficacia, eficiencia, transparencia y economía en la administración de los bienes y recursos del Estado. Para examinar las operaciones, es realizar un estudio de control de todas aquellas operaciones que tienen relación con las áreas de la misma que generan producto o servicio. Para opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros, es calificar la información financiera y presupuestaria, presumir la seguridad que la información financiera y presupuestaria de las entidades del Estado satisface las necesidades requeridas para la toma de decisiones. Para evaluar la gestión, es valorar la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país. Para la captación, evaluar la obtención, recogida o percepción de los recursos del Estado. Para el uso de los recursos de las entidades, es valorar la utilización del conjunto de recursos disponibles para resolver una necesidad en las entidades del Estado.
Las entidades del gobierno nacional, conformadas por las entidades e instituciones públicas organizadas según el principio de separación de poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, teniendo en cuenta que el gobierno peruano es unitario, representativo y descentralizado. Las entidades de los gobiernos regionales lo constituye el universo de los gobiernos regionales, cada uno de los cuales constituye un pliego presupuestal. Las entidades de los gobiernos locales está integrado por el universo de municipalidades, entidades básicas de la organización territorial del Estado. Quedan autorizadas para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría. Las entidades de los gobiernos nacionales, regionales y locales están autorizadas a trasladar recursos financieros de su presupuesto institucional hacia la Contraloría General de la República para la contratación de las sociedades de auditoría. Para cubrir el gasto que deriven de la contratación de sociedades de auditoría. Son los gastos de la contratación de sociedades de auditoría y la transacción económica que realiza la Contraloría General con las sociedades de auditoría elegidas a cambio de una contraprestación del servicio de control. La contratación de las sociedades de auditoría implica un contrato, es decir, un documento en el que ambas partes hacen un compromiso que será avalado por normas jurídicas, previa solicitud de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tiene que solicitar dichos recursos para cubrir los gastos de la contratación de sociedades de auditoría para que las entidades puedan hacer las transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional, bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego. Es el responsable, como la autoridad ejecutiva máxima de una entidad, del cumplimiento de las transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General para el contrato de las sociedades de auditoría, bajo exclusiva responsabilidad del jefe de la Oficina de Administración, funcionario público que dirige la Oficina de Administración en las entidades del Estado y es el responsable de planear, supervisar, coordinar, controlar y optimizar el cumplimiento de las transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General para el contrato de las sociedades de auditoría, bajo exclusiva responsabilidad del jefe de oficina de presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, funcionario público que dirige la oficina de presupuesto y es el responsable del asesoramiento técnico y normativo encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General para el contrato de las sociedades de auditoría. Las transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular del pliego. Resolución administrativa que emite el titular del pliego para hacer las transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para cubrir el gasto por la contratación de sociedades de auditoría. En el caso del Gobierno Nacional, está integrado por las entidades e instituciones públicas organizadas según el principio de separación de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, teniendo en cuenta que el gobierno peruano
es unitario, representativo y descentralizado. La resolución del titular del pliego se publica en el Diario Oficial El Peruano. Es el diario oficial de la República del Perú. Su contenido lo forma en su mayoría las leyes que se promulgan y los actos, gastos y nombramientos del Estado. Las transferencias financieras que se aprueban mediante acuerdo de Consejo Regional es el acuerdo de Consejo Regional para hacer las transferencias con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos de la contratación de sociedades de auditoría. En el caso de los gobiernos regionales, que conforman el universo de los gobiernos regionales, cada uno de los cuales constituye un pliego presupuestario. El acuerdo de Consejo Regional se publica en el Diario Oficial El Peruano. Las transferencias financieras que se aprueban mediante acuerdo de Consejo Municipal que es el acuerdo de Consejo Municipal para hacer la transferencia financiera a cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para cubrir gastos por la contratación de sociedades de auditoría. En el caso de los gobiernos locales, está conformado por el universo de municipalidades. Son entidades básicas de la organización territorial del Estado. El acuerdo de Consejo Municipal se publica en su página web. Es la propiedad de las entidades locales de su documentación o información electrónica adaptada para la web y que puede ser acreditada y accedida mediante un navegador web, requiriéndose en todos los casos el informe previo favorable. Es el informe conveniente, apropiado y adecuado como garantía para la transferencia financiera con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General para cubrir gastos por la contratación de sociedades de auditoría emitido por el responsable de la Oficina de Presupuesto. Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. Es la dependencia responsable de conducir el proceso presupuestario de la entidad. El proceso de designación de las sociedades de auditoría es la secuencia a proceder en el cumplimiento de los requisitos y evaluaciones según cronograma con la finalidad de nombrar a las sociedades de auditoría como miembros del Sistema Nacional de Control. El proceso de contratación de las sociedades de auditoría son los pasos a seguir con la finalidad de contratar a la sociedad de auditoría designada. La Contraloría General se compromete a transferir recursos económicos a cambio de la recepción de un determinado servicio de control gubernamental. El proceso de contratación implica un contrato, es decir, un documento en el que ambas partes hacen un compromiso que será avalado por un determinado orden jurídico. El seguimiento es la acción de observación, vigilancia, al analizar la evolución de los procesos de designación y contratación de las sociedades de auditoría. Evaluación de informes.
es el juicio que regula la Contraloría General, cuya finalidad es establecer, tomando en consideración un conjunto de criterios o normas, el valor, la importancia o el significado de los informes para la asignación y contratación de las sociedades de auditoría. Las responsabilidades es el cumplimiento de las obligaciones de los responsables en el proceso de designación y contratación de las sociedades de auditoría. El registro se refiere al almacenamiento de datos o información para dejar establecido los resultados del proceso de designación y contratación de las sociedades de auditoría. Es regulado por la Contraloría General de la República. Es la potestad que tiene la Contraloría General de la República como ente rector del Sistema Nacional de Control de regular el proceso de designación y contratación de las sociedades de auditoría.